habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano.
Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Con Analía Argento, Javier Leucovich y Martín Piqué. Estás en La Patriada. Estamos donde estás. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En cualquier momento nieva en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay alguien que preanunció que hoy es el día de la abducción. ¿Vienen los ovnis o ya están entre nosotros? Este programa es Doble Fondo. Mi nombre es Analía Argento y me acompañan Martín Piqué y Javier Leucovich. Doble Fondo, donde el periodismo evolucionó y se volvió normal. Bueno, ¿qué es normal? Me pregunto. Contradicciones son las que hay en el PRO. ¿Hay un PRO con peluca y un PRO sin peluca? Es pregunta, ¿por qué? Porque ayer 12 diputados del PRO y algunos diputados del radicalismo de Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Mendoza no se sentaron en sus bancas, no dieron quórum y entonces no pudo avanzar la Cámara de Diputados en la votación del emplazamiento a comisiones, y digo en plural, porque correspondería por lo menos a dos, a Comisión de Asuntos Constitucionales y a Peticiones, Poderes y Reglamentos, son dos distintas, tratar la posible interpelación a Manuel Adorni. Pero a la noche, ayer por la noche, el PRO sacó un comunicado donde decía que no le hacían el juego, que no iban a estar participando del show del kirchnerismo, en letras enormes, el título hablaba del show del kirchnerismo. Y claro, como parece que en las redes sociales el PRO se vio presionado por quienes están en las aguas de X y de otras redes sociales, sacaron 3 comunicados. Uno firmado con el MIDI y la UCR y un par más del PRO explicando por qué y tratando de explicar que no fueron a la sesión, que quieren que el presidente corra a Manuel Adorni y sino que institucionalmente se traten las comisiones, pero que la justicia todavía ni siquiera lo convocó a indagatoria. Explicaciones. Hoy, todos sentaditos en sus bancas, dando quórum, bueno, todos no, pero el PRO sí, el PRO y algunos aliados, 129 justo. Por eso necesitaban que Adrián Rabier estuviera en el inicio de la sesión, presentara luego su renuncia, se le aceptara la renuncia para ser vocero y después recién asumiera Martín Maskin, que es un diputado que responde a Patricia Bullrich. Después vamos a abrir un paréntesis con Patricia Bullrich. Arrancó la sesión y tratan distintos temas. Y ahí Cristian Ritondo tuvo que volver a explicar por qué ayer no acompañaron el pedido o la posible interpelación a Manuel Adorni. Escuchen la explicación. Que no es la ausencia ayer
de una sesión a la cual no fuimos convocados para pedirla, con lo cual los que tienen responsabilidad de tener el quórum son quienes la convocan. Primero, habría que verle cuántos le faltaron, pero lo que se necesita son 2/3, o sea, lo que el show de ayer que quisieron montar, queda demostrado que aunque nosotros estuviéramos presentes era imposible, porque es un número. Hay 90 y pico de diputados de La Libertad Avanza que no iban a acompañarlo, con lo cual ayer era una sesión de show. Entonces, quiero agradecer a la Presidencia de la Cámara y de Asuntos Constitucionales haber citado a la comisión para el martes que viene para tratar el tema como corresponde y en forma institucional y terminar con los shows. Gracias. Bueno, el show del kirchnerismo, dice, pero hoy, ¿por qué se planteó el tema? Porque, por ejemplo, Miriam Bregman de la izquierda trató de que se votara o hizo votar sobre tablas un proyecto justamente para interpelar a Manuel Adorni y no pudo, necesitaba 2/3 de los votos. Y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, presentó un proyecto para que se emplace a la Comisión de Asuntos Constitucionales a emitir un dictamen en forma urgente. Tampoco consiguió los 2/3. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿La Comisión de Asuntos Constitucionales está convocada? Sí. ¿La de Peticiones, Poderes y Reglamentos está convocada? No. Con lo cual ya el trámite es un poquito más largo porque no pasa solamente por una comisión, sino que tendría que votarse primero en una, después pasar a la otra. Eso es tiempo. Pero además, al no haber sido votado en el recinto, no se emplaza a la comisión o a las comisiones. Emplazamiento significa que se le pone un tiempo, digamos, un límite para que dictamine. Por ejemplo, se le podría decir que en el plazo de 15 días o antes de tal fecha dictaminen. El escenario que se abre es el siguiente en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Primero, si la Libertad Avanza tiene los votos, por ahí tratan de votar rápido para hacer caer el proyecto de interpelación a Manuel Adorni. Ojo, que eso puede pasar, porque venimos viendo que hay mucha oposición, pero después se votan proyectos a favor del gobierno. Ese es el primer escenario. El segundo escenario sería que se vaya dilatando, que la semana que viene no se vote en la comisión, que se convoque, no sé, a constitucionalistas a debatir, que la otra semana es feriado y no llegaron los diputados y las 2 siguientes es el receso invernal y así pasa un mes y después puede pasar más tiempo. Esos son los escenarios posibles. Pero yo les dije, vamos a hablar de las contradicciones. Y vamos a hablar de las contradicciones, pero antes abro el paréntesis, Patricia Bullrich. Hoy estaba en la Cámara de Diputados. Otra vez protagonista. Fue porque Martín Maskin, el diputado que asume en el lugar del vocero Adrián Rabier, responde, es de La Libertad Avanza ahora, pero responde a Patricia Bullrich. Venía del riñón de Patricia Bullrich en el PRO, como Damián Arabia y como otros diputados y senadores. Estaba ahí, vestida con un trajecito azul o violeta, creo que azul. Se puso de pie, están todas las fotos. Fue protagonista y es protagonista de una discusión con la Casa Rosada, porque ayer cuando se reunió con los senadores de los bloques dialoguistas, o sea, no todos excepto Unión por la Patria, acordaron que el 2 de julio Manuel Adorni no vaya al Senado. Porque dijo ella, si va a ser una especie de interpelación. No le quieren hacer preguntas de gestión, le quieren hacer preguntas de la causa y de la declaración jurada y de su supuesto enriquecimiento ilícito, etc. Entonces, Patricia Bullrich le contó a los periodistas, después de esta reunión, que había hablado con Karina Milei, que había hablado con la Casa Rosada el lunes, el día anterior, y que habían acordado que Manuel Adorni el 2 de julio no fuera al Senado de la Nación. Sale en los portales y en redes sociales, justamente Manuel Adorni el 2 de julio no viene, otra vez una reacción negativa en todas las redes y en los medios de comunicación, y entonces Manuel Adorni pone un tuit donde dice, el 2 de julio estaría a disposición del Senado, como diciendo, yo quiero ir, si no me llaman. ¿Y qué dijeron algunos? Dijeron, no, lo que pasa es que la estrategia es protegerlo y que no sea él que se baje, sino que lo bajamos nosotros para cuidarlo.
Mientras tanto, desde Casa Rosada empezaron a decir, estamos cansados de Patricia Bullrich, hace la suya, etc. Patricia Bullrich se retiró del Senado porque ya era tarde, era de noche, y en la puerta del Senado dijo ante los micrófonos, no, el 2 de julio Manuel Adorni no va a venir. Bueno, finalmente no va a ir. Pero también otros estaban protestando porque decían en el Senado, lo queremos cuidar, lo queremos proteger. Ayer fueron muchos senadores a Casa Rosada, se sacaron fotos, se metieron en el barro, digamos. Algunos decían, che, pero ahí, viste, se los abraza y los entierra. Bueno, dicen, lo queremos ayudar, y después él pone ese tuit donde desdice a Bullrich, y entonces empieza otra vez la negatividad en las redes sociales y hablar unos en contra de los otros. Cierro el paréntesis. Les hice escuchar a Cristian Ritondo hoy diciendo que el kirchnerismo hizo un show. Le contestó Germán, o que quería hacer un show, le contestó Germán Martínez diciendo, Cristian Ritondo, nadie te pide tanto, porque defendió mucho al gobierno. Abro otro paréntesis, Ritondo quiere que Diego Santilli sea el candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires en una alianza entre el PRO y la Libertad Avanza. Cierro paréntesis. Show kirchnerista, porque sabían que ayer no iban a tener los 2/3, entonces, ¿para qué convocaban a esa sesión? Dijo Cristian Ritondo. Bueno, mañana hay sesión en el Senado. Y les insisto, Patricia Bullrich dijo, no lo vamos a llamar a Manuel Adorni para el 2 de julio. Martín Werling es senador por el PRO en la provincia de Misiones. ¿Y qué dice? Es del PRO y dice que lo contrario a lo que dice Ritondo. Él sí quiere que mañana, cuando también hacen falta 2/3, se convoque a los senadores a votar la interpelación de Manuel Adorni. Escúchalo. No, a ver, lo que se decidió ayer fue la forma en que debe tratarse el pedido de interpelación mañana en la sesión, ¿no? Al no tener despacho de comisión, estaba, la discusión. Unos sostenían que era mayoría absoluta simplemente el pedido de interpelación, o los 2/3, como bien explicaste recién. Entonces, ayer la reunión se pidió para aclarar el motivo de la votación, porque se va a pedir que se vote el jueves. Yo personalmente voy a pedir que se vote el jueves el pedido de interpelación. Ahora, la cantidad de votos para que se apruebe serían los 2/3, porque no tiene despacho de comisión. Eso fue lo que se aclaró ayer para la sesión de mañana, para no entrar a discutir ahí en el recinto. Bueno, entonces si lo presenta, como ya está presentado, ya tiene el sello de la mesa de ingreso al Senado de la Nación, si lo presenta alguien del PRO, ¿no es un show? ¿O Cristian Ritondo va a salir a decir que Martín Werling está haciendo un show para el PRO? Contradicciones, cosas que pasan. Doble Fondo, donde el periodismo evolucionó y se volvió normal. Bueno, y son las 16:21, nuestra línea de WhatsApp 11 22 34 96 72. Sigue avanzando la sesión en la Cámara de Diputados. Después vamos a contar un poquito qué temas se están tratando. Arrancaron fuerte, se los contaba recién, pero hay muchos más temas y de eso vamos a hablar con mis compañeros en esta mesa. Pero nos vamos ya a una entrevista, vamos a hablar con la doctora Ana Arias, que es decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, porque esta semana en la facultad va a haber un plenario de Consejo de Decanas y Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas. Y está bueno charlar en el contexto actual, ¿no? Decanos que se encuentran defendiendo las ciencias sociales, porque vieron que a los que hacemos ciencias sociales nos dicen las ciencias blandas, y imagínate que si a los del CONICET que investigan mejoras para la salud los mandan a la casa, imagínate a nosotros. Ana, ¿cómo te va? Analía Argento y el equipo de Doble Fondo, ¿cómo estás? Muy bien, Analía, muchas gracias por llamarme. ¿Cómo estás? Bueno, acá tenés amigos en la mesa, estamos con Martín Piqué, con Javier Lekowicz. Un beso enorme para los dos. Tenés acá, muchos exalumnos de las facultades sociales. ¿Cuál es el objetivo del encuentro de decanos y decanas de ciencias sociales? Bueno, el CODESOC tiene la tradición de juntarse siempre cada 2 veces por año, como para poder discutir cuál es la agenda de formación, cuáles son las vinculaciones entre facultades y también de las facultades con distintos
sectores públicos, y en particular en los últimos encuentros estuvo muy centrados ya sobre la defensa de la universidad pública en general y de las ciencias sociales en particular, que como bien vos decías, han sufrido un embate importante, en tanto que me parece que lo que está siendo efectivamente combatido es la propia idea de lo social, la propia idea de que una sociedad tiene que trabajar sobre sus vínculos, analizar sus vínculos, poder intervenir en esos vínculos como para llegar a mejores condiciones para sus miembros. Me parece que eso es lo que está en duda, lo que está cuestionado por parte de muchos sectores, entre ellos de los sectores gubernamentales, y que nos deja en un lugar complejo, y por eso este consejo es tan importante y estamos tan expectantes de lo que podamos conversar y articular y pensar. Claro, no es la primera vez, Ana, que un gobierno o que dirigentes políticos deslegitiman el trabajo de las ciencias sociales, ¿no? Ahora por ahí es más parejito, porque CONICET, ayer hacíamos una entrevista con la gente de parques nacionales, a los empleados estatales, a las universidades públicas. Ahora siempre es como que las ciencias sociales tenemos que dar explicaciones de por qué lo nuestro también contribuye a hacer un país mejor. Sí, parece como raro tener que explicar por qué formar mejores comunicadoras o comunicadores, cuál es el grado de sofisticación o de exigencia que requiere, por ejemplo, intervenir en una situación de abuso sexual infantil o planificar el desarrollo de una ciudad. Parece como si esas cosas no tuvieran el suficiente grado de exigencia, de mando, de relevancia social, y eso me parece que es algo que, bueno, forma parte de la agenda del CODESOC, pero que debiera también formar parte de una agenda más amplia, porque no es un problema sectorial. El problema es que cuando no se planifica, por ejemplo, las ciudades, pasa lo que nos está pasando, que está cada vez más difícil movilizarse, y el problema de los caminos. Y el problema de las rutas es un problema de ingeniería y también es un problema de desarrollo productivo y de apuesta social, porque, por ejemplo, comunicar los distintos lugares del país es algo que no se da de manera natural, no se da por efecto de nada, sino por un trabajo en el cual los científicos sociales ocupan un lugar central. Por eso este CODESOC tenía como eje el tema de soberanía, y me parece muy central, que es ubicar en la idea de la soberanía también lo que implica la producción de ciencias sociales. Claro, da la impresión de que muchos quieren que los comunicadores, por ejemplo, ¿no?, para hablar de lo que uno sabe y no hablar de lo que no sabe, que quieren que los comunicadores seamos simples replicadores, ¿no? Y se ve mucho ahora que hay tanto streaming, hay algunos streaming que tienen profesionales, que tienen periodistas, que tenemos protocolos. ¿Nos podemos equivocar? Sí, claro, pero a veces acá, por ejemplo, el otro día chequeábamos algo y Martín Piqué ponía en el chat, chequeado con 2 fuentes. Y digo, nosotros lo decimos a veces como chistes, porque por ahí, por ser de más años, tenemos ciertas obsesiones. Y se ve, ahora digo, que tengamos un telefonito, que podamos sacar fotos y comunicar, no significa, tiene que haber una formación en todas las ciencias sociales, porque que no seamos médicos o ingenieros no quiere decir que el mal ejercicio o el buen ejercicio de la profesión de una ciencia social no tenga un efecto. Lo tiene, a favor o en contra. Tiene efectos muy relevantes, y en eso yo hoy justo estaba pensando en un documento que se va a discutir en estos días, que estamos hablando tanto, por ejemplo, del tema de inteligencia artificial. Quiero decir, bueno, se supone que el problema es que no hay que regularla, ¿no? Bueno, se está discutiendo el SuperDigi también, que va a implicar la posibilidad de instalación de estos mega lugares de producción de datos y demás, y frente a esas cuestiones parece como que lo que hay que hacer es correr la planificación estatal. Ahora, ¿quiere decir esto que no hay planificación? Hay una planificación total por parte de las grandes empresas. No hay productos naturales. En la comunicación es lo mismo, es decir, bueno,
no es que la falta de formación implica que se reemplaza esto de manera natural. No, lo ocupan otros espacios, con otras lógicas, con otros lugares. Por eso la discusión de la soberanía es decir, bueno, vamos a dejar en manos de lugares anónimos o de grandes corporaciones, o vamos a pensar que son las instituciones democráticas las que van a pensar la formación, los códigos con los cuales se van a arreglar, por ejemplo, las formas de comunicación, las formas en cómo se van a formar los profesionales. Me parece que están hoy, junto con la universidad pública y con la producción de científica y tecnológica, se está poniendo en duda esto de la soberanía. Y cuando vos no tenés posibilidad de arreglar, tenés esto, tenés que parece que el problema es que quien produce desde su telefonito cualquier contenido, y en realidad se echa por tierra una cantidad enorme de producción, de acumulados y de cuestiones que incluso hay que modificar muchas veces, pero que no sería sensato dejarlo librado a la regulación del anonimato, digamos. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Martín Piqué te saluda. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Martín. Bien, el sector universitario fue el protagonista junto con toda la comunidad, casi podríamos decir argentina, de las concentraciones más multitudinarias en reclamo de que no se vacíe la universidad pública, de las restricciones presupuestarias. También hubo movilizaciones de, los derechos del sector de discapacidad que está siendo desfinanciado, de obviamente el movimiento obrero. Pero hace 15 días, en el caso de las universidades, hubo un acuerdo de recomposición salarial y otras variables con el Consejo Interuniversitario Nacional y el Gobierno Nacional. ¿Cuál es tu evaluación de ese acuerdo? ¿Quedaste satisfecha? ¿Y qué pensás que hacia adelante debería ser la comunidad universitaria? Bueno, empiezo por el principio de lo que decías. La verdad que la universidad pública contó con un apoyo muy masivo de la sociedad argentina y me parece que eso generó condiciones como para aprobar la ley de financiamiento universitario, que fue aprobada 2 veces, nuevamente aprobada y que hoy está en un recurso en la Corte Suprema porque el gobierno no está cumpliendo la ley que se votó y que se insistió. Sí, sí. En el marco de eso se dio una negociación en la cual dieron un aumento que era menos de la mitad de lo que la ley plantea en términos del aumento salarial, que es una de las cuestiones más donde se ve con mayor impacto el recorte presupuestario a la educación universitaria, porque los docentes perdimos entre el 40 y el 50% del poder adquisitivo de acuerdo a cómo lo mida. Hubo un acuerdo del CIN con el gobierno de convocar a paritarias y mejorar un 21, algo, no me acuerdo, y en un 3% más en octubre los niveles salariales. Y ese fue un acuerdo que frente al cero está muy bien, frente a lo que supone la ley es menos de la mitad de lo que la ley plantea, con lo cual no resuelve el problema. Si vos me preguntás, bueno, sí, lógicamente entre 0 y 21 es mucho mejor 21, pero nosotros debiéramos volver a lo que la ley está planteando. Entonces a mí me parece que lo que debiera pasar en el próximo tiempo es seguir reivindicando el financiamiento universitario, que es una condición de posibilidad para el funcionamiento de la Universidad Argentina. Así que bueno, en esa situación estamos. Después de la recomposición, ¿pensás que el sector universitario, con toda su diversidad política, ideológica, incluso dentro de la vida universitaria con los claustros, las diferencias que hay, el peso del radicalismo, va a tener la misma disposición a movilizarse o ya no va a ser lo mismo? Lo primero que te tengo que decir es que no lo sé, pero confío en la capacidad de organización de muchos de los sindicatos y me parece que lo que sí confío y en lo que confío aún más es en la docencia universitaria. Pensá que un ayudante de primera con 10 años de antigüedad está cobrando 250.000 pesos, ahora con el nuevo arreglo llega a 300 y pico, pero igual sigue siendo un salario totalmente deficiente para la calidad del trabajo que tiene que realizar y demás, con designación simple, ¿no? Estos números que te estoy diciendo. Sí. Entonces me parece que la universidad va a seguir siendo un objeto de
de movilización y vamos a seguir defendiendo a la universidad pública. También es cierto que todas las luchas se dan en contextos, en el contexto más general, en la cual el conjunto del pueblo argentino, pero en particular, poniendo la lupa sobre la educación, el conjunto del sistema educativo argentino está fuertemente golpeado. Lo que hizo este gobierno junto con al inicio de quitar el fondo de incentivo docente ha generado una desigualdad territorial entre las distintas provincias que se va a pagar con años, o sea, y lo van a pagar las chicas y los chicos de la Argentina por años, con lo cual creo que hay que seguir movilizándose por la universidad, pero creo que la posibilidad de solución general a esto va a estar cuando logremos poner en discusión cómo se está tratando al conjunto entero de lo social y de la educación en Argentina, que es realmente algo de orden fratricida lo que estamos haciendo, porque los niveles de deterioro de la educación en todos los niveles, yo de la universidad tengo como mucho más registro porque es el sector que habito, pero el conjunto de la universidad de la educación está fuertemente golpeado. Entonces, yo creo que hay que seguir movilizándose por la universidad, pero también hay que poder articular algún tipo de estrategia más integral, porque es el conjunto de la educación lo que está fuertemente atacado. Ana, ¿qué tal? Javier Leukovich te saluda. Bien, gracias. Te saco un segundito del tema presupuestario para preguntarte qué discusiones o qué debates se están dando en las áreas sociales, en ciencias sociales, respecto de los cambios en la matrícula, en el alumnado, que se están produciendo en relación a las nuevas formas de sociabilidad, las redes sociales, el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué podés contarnos de eso que está pasando? Bueno, uno de los grandes temas tiene que ver con la baja de matrícula que tiene las ciencias sociales en general, que tiene varios niveles de explicación. Uno es, si ustedes se fijan, no sé si tienen la suerte o la desgracia de que les aparezca como a mí, me aparece cada tanto notas periodísticas que dicen las 5 carreras que no debiera nadie estudiar, claro. Y siempre está la mía, por ejemplo, que soy trabajadora social. Y me parece que hay una campaña de desprestigio, pero también hay una crisis más general que hace que, por ejemplo, también bajan las vocaciones docentes, tenemos menos estudiantes, menos inscripción para convertirse en maestras y maestros, están quedando sin cubrir las residencias de los pediatras y de los psiquiatras, con lo cual siempre en nuestros encuentros del CODESOC trabajamos sobre nuestras carreras, pero me parece que hay que poder leer el proceso de conflicto vinculado con la baja de la matrícula en un proceso más general como el que te estoy diciendo yo, que tiene que ver con esto del descrédito de lo social y del descrédito de los que trabajan en lo social. Claro. Acá el presidente, por ejemplo, dijo que la facultad que yo dirijo es una mancha roja. Llena de zurdos, debe haber querido decir. Tal parece. En realidad, vos sabés que tenemos, además, justo los pisos son rojos, así que debe ser por eso. Si supiera lo que costó conseguir edificio. Tal cual. ¿No? Pero bueno, hemos sido fuertemente atacados. La vicegobernadora de Mendoza dijo que hay carreras hobby. Bueno, en la dictadura había carreras que se cerraban. Bueno, las nuestras, sociología se cerró, trabajo social se quitó, se mudó a las catacumbas de derecho, fue un proceso complejo, pero, y en el medio también las facultades están todas, no las sociales, encarando los desafíos, en esto que preguntaba Javier recién, de los nuevos desafíos de las juventudes, por ejemplo. Yo les cuento que uno de los grandes, y va a ser un eje de trabajo de la reunión del Consejo de Decanos y Decanas, va a ser el tema de salud mental y lo que supone a las instituciones de educación superior.
Claro. Que tenemos unas demandas vinculadas con salud mental, problemas relacionados con nuevas formas de vinculación con la escritura, con todos los desafíos de inteligencia artificial, que no son solo de las sociales, pero bueno, también a nosotros Lo que pasa, perdón, estamos hablando con Ana Arias, que es decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. También yo pensaba... en una sociedad, primero, donde hay profesiones que están mal pagas, hay cambios también tecnológicos, ¿no? Y también hay carreras nuevas, no sé, en la Universidad de las Artes hay muchas chicas y chicos estudiando, pero también hay épocas en las que se promueve más el individualismo, la meritocracia, y vos vas a tu casa por ahí y decís... quiero estudiar trabajo social, y por ahí te dicen, te vas a morir de hambre. Y si vos pensás que tu viejo tiene que tener 3 trabajos, o no tiene trabajo, o termina manejando un auto de aplicación, y bueno, y por ahí te anotás en una carrera que decís, bueno, no sé, sistemas, que por ahí capaz que consigo un trabajo por ahora, porque la IA también te puede reemplazar. Sí, también te acoto algo antes que responda Ana. Además de la bajada de línea, que en este caso puede provenir del gobierno nacional o de algún gobierno provincial, también hay, digamos, eso está bastante en línea con una idea que se transmite mucho en redes sociales, de hacer, digamos, plata fácil, del tema del influencer, que está directamente, digamos, en contra de cualquier educación superior, en este caso ni siquiera contra sociales, pero la idea de eso, de zafar con un golpe de suerte, digamos. Sí, decidir estudiar una carrera universitaria, sociales o las otras, es totalmente contracultural, claro. Porque es pensar que vas a dedicar 5 años de tu vida como mínimo a una cantidad de horas semanales a formarte, a escuchar a otros que te van a formar, a moverte en una dinámica institucional que te va a evaluar, que te va a exigir, digamos, esa apuesta es una apuesta enorme que hay que valorar y promover en las juventudes y en quienes la quieran encarar, porque tenemos estudiantes también más grandes. Pero me parece que en eso también está el futuro, por eso es tan interesante esta discusión, porque si no parecería algo depresivo. Pero el futuro tiene que ver con la posibilidad también de formarse, de encarar otro tipo de desafíos, porque la otra propuesta es una propuesta que es bastante suicida, no es una propuesta que conduce a buenos lugares. Yo lo que les digo a mis estudiantes siempre es, ustedes se están formando para lo que viene, para hacer en lo que viene, y lo que viene va a necesitar muchísimas ciencias sociales. La inteligencia artificial requiere muchísimas ciencias sociales, muchísimas, para pensar cómo se programa, vamos a discutir el algoritmo. El algoritmo hoy hace que a las mujeres más pobres cerca de las escuelas les aparezca en su teléfono la posibilidad de endeudarse. Eso no es producto de la naturaleza, no hay ninguna planta de la que salga un algoritmo que haga que... Entonces, eso está programado por alguien, digamos. ¿Nosotros vamos a suponer que eso no es un problema? Bueno, el futuro tiene que ver con quienes se formen, y en ciencias sociales van a poder incidir muchísimo, porque los problemas que tenemos actualmente y los que vamos a tener en el futuro van a exigir muchas y buenas ciencias sociales. Claro. Ayer Martín Piqué en su columna hablaba, por ejemplo, de el aumento de la mortalidad infantil, los suicidios. Digo, hay mucha gente rota, ¿no? Mucha gente que está muy mal y que necesita no solo de la medicina, sino también de ayuda para ver cómo encajás en el sistema. Porque, por ejemplo, no sé, un caso que parece que no tiene nada que ver, pero tiene que ver. El intendente de Añelo está diciendo, que es el corazón de vaca muerta, no vengan si no vienen sin trabajo. Y en Neuquén Capital, por primera vez en la historia, hay gente durmiendo en la calle. Antes ahí había, bueno, te lo contarán seguramente tus colegas del interior, ¿no? Y digo, el impacto de las nuevas tecnologías hay un montón de cosas que se pueden. Por ahí hay que ver si te pagan para que trabajes de eso, pero... Y en el caso del trabajo social, por ejemplo, pensaba recién en la expectativa de vida y cuánta gente de la tercera edad, adultos mayores, que está sola. Y que no tiene a nadie de la familia o que los abandonan. Bueno, y la tarea de cuidado, que es un trabajo que no te va a... Bueno, dicen que un robot por ahí te reemplaza. En algunos países lo tratan de registrar, de contener, de tener a la gente que tiene una expectativa de vida mayor con actividades.
¿no? Calidad de vida. Precisamente la sociedad está atravesando cambios muy profundos. El cambio, por ejemplo, de los patrones de natalidad que tiene Argentina es realmente un hecho muy extraordinario. O sea, vamos a ir a un lugar donde va a haber una inversión de los cuidados. Siempre pensamos los cuidados en relación a los niños y es muy probable que no demasiados años los principales demandantes de cuidados ya no sean los niños, sino las adultas y los adultos mayores. Claro. Y eso requiere poder planificar, requiere pensar cuáles son las instituciones, requiere ver cuáles son las prácticas que se quieren o no promover. En el mejor de los casos y en el peor, estamos asistiendo a un enorme conflicto relacionado con los problemas de salud mental en el conjunto de las instituciones. Hay escuelas de Ciudad de Buenos Aires que dicen que la mitad de sus estudiantes presentan algún tipo de demanda en relación al tema de salud mental, la mitad. Claro. Y adicción al celular también. Las cuestiones vinculadas a los usos de las tecnologías y cómo cambian en nuestras vidas. Noruega acaba de prohibir el uso de la inteligencia artificial en las escuelas y volver a usar las viromes, las lapiceras y anotar manuscrito lo que está dictando el profesor o la maestra. Claro. Bueno, esas cuestiones, ¿quiénes las van a pensar? ¿Quiénes las van a organizar? Por eso necesitamos ciencia social, porque aparte lo necesitamos para que lo hagan para la Argentina, para nuestros problemas. Claro. Ana, evidentemente, mira, nos quedaríamos hablando todo el programa. Bueno, con mucho gusto, me llaman cuando quieran, un placer conversar con ustedes. Evidentemente, en el encuentro de decanos y decanas de ciencias sociales de las universidades de todo el país van a tener mucho de qué hablar y también hasta de abrazarse entre ustedes para seguir adelante. Muchísimas gracias, Ana, por esta conversación. Muchísimas gracias a ustedes y cualquier cosa quedamos a disposición. Abrazo grande. La doctora Ana Arias, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, pasó por Doble Fondo. Un día en tu radio. FM La Del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano.
Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Doble Fondo, de 16 a 18. Escuchad Doble Fondo por FM La Patriada. Lo que discutimos de todos los temas fuera del aire y eso que no empezamos con el fútbol y eso que no le cantamos el feliz cumpleaños salió Messi, ¿eh? Así es. Sí, yo... Ustedes, hoy escuché colegas que algunos decían hay que cantárselo y otros decían que es piantavotos, que le vamos a traer mala suerte, que qué? mejor no hacerlo. Yo hubiera ido al Obelisco. Y es como esa publicidad que dice no nombrar la palabra 4, ¿vieron? Que dice... Pero eso es otra cosa. Por una cuestión de cábala, ¿no? Claro. Que, qué sé yo, sí. No, yo le dediqué hoy en mis redes sociales, le dediqué un videíto. En realidad compartí un videíto. Buen material circuló y lindo material. El de torneos y competencias. Sí, te digo, ese lo vi, muy bueno. Sí. Te digo una cosa. Le envidio más a los 39 años que tiene la rutina esa que compartió a la medianoche. ¿Cómo es? ¿Vos Contalo, viste no la cómo vi. hace ¿Cómo se en cuida el el cuerpo? gimnasio? Los abdominales. Chicos, yo ayer hice abdominales en Pilates. ¿Cuántos hace? ¿100? Pero No, en realidad, era un yo resumen. lo quiero ver a Messi con 7 trabajos corriendo del Vos streaming, decís, FM La Patriada. bueno, correría mejor, te digo, Pero chicos, Nosotros hacemos abdominales con la mente. no me puedo reír hoy.
Y el chabón Bien, hace, Ana. lo miraba y digo, ¿cómo lo hace tan fácil? Está bien, vive de eso, es su trabajo, lo que el tiempo que nosotros usamos para leer. ¿Pilates o gimnasia? Pilates, sí, Bien, pero bien. pero escúchame. Igual, bueno, además el tipo está... Por ejemplo, el otro día leía que Ronaldo, Sí. Ronaldo Nazario, el Sí, 9... el portugués. No, Ronaldo, el 9 de Brasil, el el mejor... Brasil, Sí, el gordo Ah. Ronaldo. El gordo Ronaldo, Mejor 9 de todos los tiempos. eso, decía, yo a los  39 años ya pesaba 100 kilos. Claro. Joda, tremendo. ¿no? Porque, claro... Yo a los 53, pero bueno. Porque, bueno, él también tiene un Claro, estado físico pero súper te digo, privilegiado. le envidio más el espíritu a Messi. Te diría que el vestidor de Martín Insaurralde. Que el Terrible. vestidor ese Esas ordenadito, imágenes, no, los dólares no sé porque no sé si son o no son, pero el vestidor que dicen que es ordenadito. Sí, sí. Pero no, me quedé mirando cómo hacía los abdominales. una Dicen cosa. además que Messi se hizo bastante fanático de una serie que yo no vi, que es la de el Rafa Nadal, no sé si alguno la vio. No la vi, pero él lo cuenta, Lo sí. chusmeé un Sí, poco, sí, sí. sí. Que Muy bueno. parece que es un poco el sacrificio del deportista de élite Claro. y que está muy bien Sí, contado eso. Pero yo me acuerdo cuando Gabriela Sabatini se retiró, que ella dijo que se había cansado de los sacrificios, de los esfuerzos. En cambio, a Messi, qué sé yo lo veo disfrutando. Sí. También me imagino que alguien que se entrena así y es parte de su vida, es como tomar agua, respirar, ¿no? Bueno, igual él por fuera de la selección hizo como un cambio un poco en ese sentido, porque al jugar en Miami, claramente Ah, bueno, es sí. un contexto mucho más tranqui que en Sí. un Claro. club de elite de Europa. Los periodistas deportivos decían que no iba a poder estar al nivel. Vamos a ver con las selecciones que tengan mucha intensidad Claro. física Claro. y lo van a buscar quizás incluso con mala fe alguno para lesionarlo. Ojalá que no se les ocurra a ninguno. No. Pero puede haber alguno Así que hago. algún técnico le diga, anda a buscarlo y ponerle los puntos. Sí, Claro. marcarlo lo marcan. Bueno, dicho todo esto, hay un super Messi y hay un super Riggi Sí. que se está discutiendo en la Cámara de Diputados de la Nación. El doble fondo de Javier Leicowicz. Exactamente. A ver si ya arrancó el debate. Sí, ya están. ¿Arrancó? Ah, Sí, ya están. Está full, hoy está con la computadora, con Diputados TV. Ahora está hablando Mario Manrique. Ah, mira. Diputado por Unión por la Patria. Ahí lo vemos. Ahí Bueno, está. Sí, de extracción sindical, de sí, mata. de Les Mata, claro, exactamente. Che, pidió permiso para leer porque está leyendo, ¿eh? Sí. A ver si lo retan. Sí. Debe haber pedido permiso. Bueno, ¿de qué se trata el Super Rigi? En un momento lo comentamos, hay algunos pequeños cambios que el gobierno introdujo de cara a esta sesión para obtener algunos apoyos y con eso lograr lo que se espera, la aprobación de este Super Rigi, que es un programa de super beneficios para un conjunto de sectores de avanzada, y puntualmente lo que todos especulan es que está apuntado a este tema de los data center, como algunos le dicen la ley Peter Thiel, en relación al jefe de Palantir y el magnate amigo de Milei. La cuestión es que, bueno, el Super Rigi, estaba leyendo algunos análisis de fondo del tema, tanto el Super Rigi como el Rigi tienen una lógica asociada a lo siguiente. Ambos regímenes plantean estabilidad fiscal y estabilidad cambiaria por 30 años, además de los beneficios, los cuales también se vuelven estables e inmodificables. Y esto se encuadra en una cierta lógica, decía, por lo siguiente: la Argentina viene de un montón de décadas de mucha incertidumbre y fragilidad macroeconómica e inestabilidad. Entonces, no resulta ilógico que para atraer grandísimas inversiones de, qué sé yo, 5.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares, etcétera, la Argentina ponga sobre la mesa la posibilidad de que las empresas que inviertan tengan reglas claras y estables. El problema es que en el caso del Rigi, y sobre todo en el caso del Super Rigi, los beneficios que se ponen sobre la mesa, además de la estabilidad cambiaria, son tan altos que, por ejemplo, la gente de Fundar, que tiene una mirada muy industrialista, muy pro desarrollo, advierten
que las empresas que inviertan en el Super Rigi terminen formando un enclave absoluto, que no proveen al Estado argentino ni recaudación, ni dólares, ni tampoco desarrollen proveedores. O sea, que sean un enclave, porque ni siquiera tienen que liquidar los dólares. Y ahora vamos a explicar por qué podría darse esto. ¿Qué es lo que ofrece el Super Rigi que se está discutiendo ahora en diputados? Bueno, del impuesto a las ganancias, que se paga en general 35%, el Rigi, las empresas que entran en el Super Rigi van a poder pagar el 15%. Recordemos que en el Rigi era de 25%. O sea, el normal 35%, el Rigi 25%, el Super Rigi 15%. En el Rigi, que está atrayendo inversiones en minería y energía fundamentalmente, las retenciones a las exportaciones, ustedes saben que cuando una empresa, por ejemplo minera, por ejemplo de energía o bueno, empresa del agro, exporta, tiene que liquidar sus dólares en el mercado oficial de cambio, lo cual eso permite que eventualmente el Banco Central compre reservas o estén los dólares disponibles para que algún argentino compre sus dólares para ahorrar o lo que fuere. Bueno, en el Rigi original establece que a partir del año 3 las empresas pueden dejar de liquidar sus exportaciones en el mercado oficial. En el Super Rigi, desde el día 1. O sea, nunca se vuelve necesario liquidar las ventas, los dólares por exportaciones en el mercado de cambios. ¿Qué quiere decir esto? Que una empresa que entre en el Super Rigi, pongamos qué sé yo, Google, que quiera abrir un data center en la Patagonia, cuando exporta, se quedan los dólares y esos dólares el día de mañana los puede girar al exterior, nunca pasan por el mercado local de cambios. Y ese acuerdo tiene estabilidad por 30 años. Sí. Lo que va a tener que liquidar dólares... 30 años. Es tremendo, O sea, 30 años. Hoy pensaba, van a empezar la refacción de la cancha de River para el Mundial 2030 y me parecía un montón. 4, claro. Y vos decís 4. 30 años más. 7 periodos presidenciales son. Yo tendría 86. Sí, es una limitación importante de políticas públicas para el futuro, ¿no? Van a tener que las empresas, volviendo a la liquidación de dólares, van a tener que liquidar lo que necesiten para pagar, qué sé yo, para pagar sueldos, para pagar los servicios, lo que fuere de los gastos corrientes, pero lo que no, se lo pueden quedar y después girar directamente. Las contribuciones patronales, que no estaban incluidas como beneficio en el Rigi, ahora las empresas que entren al Super Rigi van a pagar solamente el 10%. En términos de contribuciones patronales, que es menos de lo que del 24% en promedio que se paga en general. Lo mismo los dividendos, también, o sea, los impuestos sobre los dividendos también van a ser del 3,5%, mientras que en el régimen general son del 7%. Bueno, otras cosas también, se va a poder hacer la amortización acelerada de bienes de capital, lo cual permite también pagar menos ganancias, y tope a ingresos brutos y cualquier tasa municipal, etcétera. Y esto, me estás deprimiendo, te digo. Bueno, me estás deprimiendo, Javier. Bueno, es lo que se está discutiendo. No me eche la culpa a mí. Chau obra pública, chau educación pública, todo. Claro. Esto se está discutiendo en este momento. Esto se está discutiendo en este momento en diputados. Sí. Esto es el capítulo tributario. Después está el tema, bueno, les decía, el tema cambiario, lo de la liquidación de Perdóname, divisas. está Manrique en pantalla porque es autor de un proyecto de minoría, ¿no? Exacto. Porque hay dos proyectos, el de mayoría, que es el que vos estás describiendo, el de Berti Venegas Lynch, y el de minoría de Mario Manrique, Carlos Castañeto, Pablo Faría, claro. Néstor Pitrola, Maximiliano el otro día Ferraro. un colega, creo que fue Alejandro Berkovich, contaba de la ciudad china que habían importado incluso las casitas. Las casas, claro, toda la estructura para que vivan los mineros. Y eso lo que pone sobre el tapete también es que ni siquiera va a haber desarrollo de proveedores locales, ¿no? Claro, eso pasó en el proyecto Vicuña, el proyecto minero que están armando. Y ahora en el Super Rigi lo mismo. Yo estuve leyendo que no tienen obligación de compra de proveedores locales en un mínimo del 20%, que en algún momento se estaba debatiendo eso. Eso entró
Eso fue uno de los cambios que hicieron a último momento. ¿Lo agregaron al final? Sí, lo agregaron para obtener el apoyo de los legisladores de San Juan, algunos radicales y los del MID. Claro. Pero ¿qué pasa? Y esto lo dice la UIA, este 20% que pusieron como obligación de compra de proveedores locales, hay dos pequeñas cláusulas que la gente pone el ojo, los críticos ponen el ojo. La primera es, no definen en qué tipo de proveedores. No es que son proveedores industriales, proveedores tecnológicos, asociados. Puede ser... El que vende los sándwiches de miga. Claro, puede ser obra civil, Claro. puede ser sándwich de miga, puede ser... Limpieza, bueno, limpieza, claro. qué sé yo, transporte que es inevitable. Sí. Por ahí, cosas inevitables. Hay gastos que son inevitables hacer acá. Claro, ¿no? hay un derrame que va a haber, Claro. lógicamente, porque... La cosa es forzar que ese derrame sea en lugares que a vos te interesen como Claro. Estado desarrollar. Bueno, eso Claro. no pasa. Y además, ese artículo dice que los inversores que adhieran al Superrigi deberían contratar proveedores nacionales, y cito, entre comillas, siempre que la oferta local esté disponible y reúna condiciones de mercado en términos de precio y calidad. ¿Qué quiere decir? Que si vos tenés que armar los dormis para que la gente, suponete que vas a armar un data center en el medio de la Patagonia, el desierto de la Patagonia, y tenés que armar los dormis para que los laburantes vivan, como pasó en Vicuña, en minería, y tenés los dormis que podés traer de China a $2 contra los que te hace una fábrica acá en Partido de San Martín. Sí, una metalúrgica local. Claro. Y vos, de acuerdo a lo que dice el Superrigi, decís, no, pero pará, porque viste que dice, como decía, siempre que reúna las condiciones de mercado en términos de precio y calidad. Claro. Entonces vos presentás papel y decís, pará, el proveedor local me cobra tanto, el proveedor chino me cobra tanto. Bueno, lo que dijo Milei cuando discutía lo de los caños con que le decía don Chatarrín, decía, Claro. no, pero si me cobran más caro, mejor le compro el de afuera y chau. Claro, por supuesto que tiene que haber cierta lógica. Obvio, sí, se no puede vas a tirar la plata. Claro, ni hablar. Pero bueno, la lógica un poco de la política industrial o qué sé yo, que siempre tratar de forzar para desarrollar, o en todo caso que si una empresa te lo vende más caro, que ese diferencial de precios vaya bajando o esa empresa ya realizando mejoras o lo que fuere. Bueno, acá no está. Las críticas a este proyecto vienen de varios costados. Por ejemplo, Fundación Mediterránea, a quienes no se puede acusar de cucas. No. No, ni mucho No, menos. no. Pero aparte ahora está en la Fundación Mediterránea, está de presidente un exfuncionario de... ¿No está el exfuncionario el que Te lo estaba a busco. cargo de ANSES? El cordobés que echó... sí, Giordano. Giordano, Giordano. ¿no? A ver, Sí, puede ser. Me parece que sí, ¿eh? Si no me equivoco. De ahí salió Domingo Cavallo. Claro. Cuando Mauricio Macri o Javier o alguien del gobierno de Milei van a dar las charlas. Se suele decir que es como la expresión económica del cordobesismo también. Claro, ¿no? también. Las posiciones de la Sota en su momento y Schiaretti después Sí. siempre son, de alguna manera, le Sí. dan argumentos economicistas desde la Fundación Mediterránea. Claro, y los informes los hacía. Estaba Aparece Melconian también. María Claro. Pía Astori, dice. Sí, en pero la- tenías razón. Osvaldo Giordano es el presidente del Instituto de Estudios, claro. que es como el brazo de investigación claro, de que la antes fundación. no estaba Melconian ahí también. Estuvo, claro. Sí, sí. Sí, exactamente. Bueno, Fundación Mediterránea, entonces, ¿qué dice? No es una buena opción agregar nuevas capas de excepciones que profundizan las inequidades horizontales y la complejidad administrativa. Particularmente no se justifica crear un nuevo régimen en relación al Superrigi con características muy similares al Rigi que ya está funcionando, máxime cuando no se cambie sustancialmente la estructura de beneficios especiales. Bueno, a todo esto Schiaretti tuiteó que no va... que no apoya el Superrigi, así que bueno, los cordobeses... Pero no apoyará porque las industrias cordobesas le estarán tirando de la oreja. Claro, porque dicen, che, pará, estamos entregando un montón de beneficios, Claro. que es un poco lo que dice la UIA. ¿Y el biodiesel para cuándo? Dice Schiaretti. Claro. Que es un reclamo que tiene Histórico, el cordobesismo y los santafesinos. Así es. Así que bueno, en principio, bueno, por supuesto con el apoyo de la Libertad Avanza y los aliados tradicionales de los libertarios, vamos a ver qué pasa, pero se espera que el Superrigi sea sancionado. Y cierro con esto, que leí también de la gente de Fundar, que ellos hicieron
recabaron un poco iniciativas similares en Chile y en Brasil, dedicadas especialmente al tema de centros de datos y nuevas tecnologías y nuevos sectores, con programas de incentivos, pero que no son ni de cerca con las cosas que plantea el Super RIGI. Por ejemplo, en el caso de Chile armó un régimen para atraer este tipo de inversiones que se llama Plan Nacional de Data Centers. Ofrece, mirá qué interesante lo de Chile, ofrece estabilidad fiscal, pero en cambio aumentan la carga impositiva. O sea, te dicen, yo te voy a dar estabilidad fiscal, pero te voy a cobrar más, no menos. Uh-huh. Al revés de lo que plantea el Super RIGI. Y en el caso de Brasil, lanzaron su programa que se llama Redata, ahora bajo el gobierno de Lula, y les da beneficios fiscales a los data centers, pero les exige que se abastezcan con energía 100% renovable, no como acá que se espera que por ejemplo, que utilicen la energía gas y petróleo de vaca muerta, que reserven una parte del procesamiento de datos que tienen para el mercado local y además que colaboren con universidades e instituciones científicas brasileras. Así que, bueno, ese es el panorama del Super RIGI. Veremos cómo sigue la jornada hoy. ¿Podemos espiar un poquito la Cámara de Diputados? ¿Quién está hablando? A ver, espera que me pongo los anteojos. María Coleta, ¿no? Sí. María Coleta del radicalismo. No, porque estoy con la lista acá. Una cosa son los quienes presentan los proyectos, digamos, sea el de mayoría o el de minoría, y los discursos de cierre, sacando todo eso, y en este caso todavía no empezó la lista de oradores. Solo de lista de oradores individuales, acabo de sacar la cuenta porque estoy con la lista y tienen todos 5 minutos. Hay 38 oradores, 3 horas 10 minutos más o menos solo de oradores individuales. Claro. Sin contar las interrupciones, sin contar, ahora están con alguna interrupción, y sin contar después los cierres, porque los jefes de bloque, o sea que son las 5, 8, yo digo que no antes de las 9, 10 de la noche van a estar votando el RIGI. Más o menos, 9:30. ¿Ya va a estar jugando Brasil o ya va a haber terminado Brasil? Brasil parece que juega a las 7. A las 7. Oh, sí. Bueno, se lo van a perder. Sí. Bueno, sigue el debate, sigue el debate. Ahí está fuerte la discusión en la Cámara de Diputados. Yo, no sé, creo que, muchos hablan, se enojan con el gobierno y después alguna modificación, algún acuerdito, algún ATN y sale. El doble fondo de Javier Leikowicz. FM La Patriada. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, maridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchen esconder, lo quieren ocultar, te quieren engañar, pero acá está Doble Fondo, donde la mentira pierde por goleada. Seguimos con el tema de ver que te encaje la agenda con los partidos de fútbol, o para verlos o para que, no sé, haces un cumpleaños, por ejemplo, haces un cumpleaños y justo hay un partido importante, te viene la gente, le tenés que decir que vengan antes y lo ven, le tenés que decir que vengan después. Pones una tele y claro. Pones una tele que el que lo quiere ver lo mira. Sí. Y ¿ustedes tienen teléfono fijo? Les iba a hacer una pregunta. Yo ya no. No, Donde yo vivo Vos ahora tampoco. Porque yo tengo teléfono fijo. Bien. Viste que por casa se nos corta mucho la luz. Claro. Entonces tengo teléfono fijo y digo, de última, si no tengo batería, tengo el teléfono fijo. Sí. Y me llegó un mail de la empresa proveedora que no va más el cobre, no va más nada, y te ofrecen cambiar el teléfono por un inalámbrico. Y entonces hoy ya me digo, pero lo que pasa es que el inalámbrico es con electricidad y yo lo tengo. Corta la luz, no te funciona. No te funciona, claro. Y bueno, me tuvieron como 15 minutos, me pasan después con alguien que se cortó la comunicación. Entonces dije, ¿no será que tengo que soltar y no tener más fijo? Porque si no lo haces, si no te llevan el aparato. Abandonar la moda vintage. Claro. Vintage telefónica. ¿Hay algo que ustedes no abandonan y que deberían abandonar? Sí. ¿Qué? Y, a ver, déjame pensar. Pero hay así como hay cosas que vos decís. Manías, Sí. por ejemplo. No, pero digo de coleccionar cosas. Guardar comprar, por sí. comprar compulsivamente cosas, como por ejemplo libros. Bueno, pero eso a lo veces no, hay libros, ustedes no tienen libros que quieren tener y después dicen, lo voy a leer en el próximo verano y van pasando los años y no los lees. Pasan las pero estaciones. los querés tener. Puede ser. Sí. Estoy pensando, buena pregunta. Bueno, pero eso puede ser es una útil buena alguna consigna vez. esa, ¿eh? No es como el teléfono. Consigna para oyentes. Sí, le vamos a dar 11 22 34 96 72. Mientras escuchan el doble fondo de Martín Piqué, piensen, Mira que sí. a ver, ¿qué es eso que deberían soltar?
viste, no sé, el Soltá. saco que heredaste del abuelo y está ahí colgado y, Esa es otra, ¿no? ¿eh? Qué sé yo. Sí, porque también tengo de esas cosas. Bueno, el doble fondo de Martín Piqué. Bueno, me das el pie para pensar qué debería soltar el peronismo. Por lo pronto, no matarse todo el tiempo cuando se está en un plazo no tan largo para que haya un nuevo proceso electoral. Estuvimos todos atentos seguramente, Analía, Javier, o por lo menos de refilón, a lo que fue el acto por el año de la prisión domiciliaria de Cristina en el Parque Lezama, donde el acto también derivó en la discusión abierta, a cielo abierto, podemos decir, de sectores del peronismo. Hubo algunos mensajes cifrados y no tanto hacia el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y les cuento que hoy hubo otro capítulo de este folletín por entregas en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, que es La Plata, porque se realizó la primera sesión formalmente como tal, porque había habido algunas sesiones más protocolares. Claro, las Las preparatorias. Claro. la Asamblea Legislativa, donde el gobernador hace su discurso, pero todavía no se había realizado una sesión propiamente dicha del Senado de la provincia de Buenos Aires, donde ustedes tienen 3 actores muy importantes del debate del peronismo. La vicegobernadora, que es la presidenta del cuerpo, Verónica Magario, no se olviden que fue candidata en la tercera sección electoral en las elecciones desdobladas, cuando Cristina fue... finalmente quedó firme el fallo en su contra y quedó firme también la inhabilitación. Cristina no podía ser candidata y fue Verónica Magario en su lugar. Ese era el lugar que Cristina había pensado para ser candidata en la provincia de Buenos Aires por la tercera sección electoral. Así que una de las protagonistas de lo que voy a contar es la vicegobernadora que dirige las sesiones, como pasa con Victoria Villarroel en el Senado Nacional. Solo que Verónica Magario tiene poder y Villarroel es más decorativa la función institucional del vicepresidente porque no forma parte del cuerpo. Y también los otros 2 protagonistas son el vicepresidente primero del cuerpo del Senado, que es Mario Illi, el ex intendente de José Cepaz, un dirigente del peronismo alineado con Cristina Fernández de Kirchner y de muy buena relación con Máximo Kirchner. Y después el jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado es Sergio Berni. Así que ustedes retengan esos 3 nombres porque en lo que les voy a contar ahora estuvieron involucrados los 3. A ver, se esperaba una sesión de muchísima tensión. Incluso todos los actores involucrados en la interna del peronismo de la provincia de Buenos Aires, vamos a decirlo de manera bastante gráfica, el quisilofismo, axelismo, como lo llaman algunos, el Movimiento Derecho al Futuro, la cámpora, cristinismo, el camporismo, el kirchnerismo de Cristina, por otro, se estaban preparando para una discusión fuerte, sobre todo por un tema muy complejo para la provincia de Buenos Aires, que son las situaciones de salud y la situación social y alimentaria. En principio, vamos a recordar algo. En la semana, en mi columna, también estuvimos conversando con médicos de la provincia de Buenos Aires que están en las guardias. Ayer hablamos con sanitaristas ya de cuestiones más globales. Pero en el caso de la provincia de Buenos Aires, la cartera de salud que encabeza Nicolás Kreplak, por ejemplo, está denunciando una caída del presupuesto nacional de salud y eso después tiene una derivación sobre las provincias. En 2025, por ejemplo, dice el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en 2025, el año pasado, el presupuesto ejecutado por la cartera de salud nacional se redujo en un 40% en relación al 2023. Eso significa un recorte reciente en el año pasado de 63.000 millones de pesos que afecta el presupuesto de vacunas, remediar, salud sexual, oncológicos y enfermedades transmisibles. Y después hay una situación de deterioro exponencial de la salud en la provincia de Buenos Aires producto de la crisis económica y social. Desde el Ministerio de Kreplak hablan de 300.000 empleos formales y deterioro salarial que se destruyeron, de 742.000 personas que perdieron su cobertura. Atención a este número, 742.000 personas que perdieron su cobertura de obra social o prepaga. El 80% de las obras sociales nacionales, dicen en la cartera de Kreplak en la provincia de Buenos Aires, no logra cubrir los costos mínimos de la cobertura de salud. Eso recarga la atención del sistema público. Hay 277 empresas prestadoras del sector de salud que cerraron este año. Bueno, son un montón de números que tienen que ver con la situación sanitaria. Y lo mismo, hay números muy complicados en la situación social y alimentaria en la provincia de Buenos Aires. Recordemos solamente como dato que hace unos meses
el gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió suspender provisoriamente un programa que es el programa MESA, el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria, que es o era una caja de alimentos que se lleva a las escuelas para que retiren las familias, a las escuelas públicas, primarias y secundarias, y que se había creado durante la pandemia. Lo que sí se sostuvo es el servicio alimentario escolar, que es darle de comer a los chicos dentro de las escuelas. Bueno, y hay una situación, un reclamo de la provincia al Ministerio de Capital Humano de Petovelo, la respuesta de Petovelo, pero bueno, incluso chequeado, la verificadora de información estaba repasando, confirma que en el 2025 la Nación le transfirió a la provincia de Buenos Aires en términos reales un 20,6% menos de recursos a los comedores escolares, o sea, para los comedores escolares que tiene que recibir la provincia de Buenos Aires del Ministerio de Desarrollo Nación. Bueno, este es el escenario, Analía y Javier, sí, en el cual las dos facciones, vamos a decirlo de esta manera, del peronismo están debatiendo. ¿Y qué se esperaba para el día de hoy? Para el día de hoy se esperaba que se tratara en la sesión dos proyectos que son raros. ¿En qué sentido son raros? No es habitual que un legislador del mismo espacio político, sin consultarlo con el gobernador, si es del mismo espacio político, en este caso un legislador provincial del peronismo, presente en la legislatura, en este caso en el Senado, un proyecto para declarar la emergencia sanitaria y otro proyecto para declarar la emergencia alimentaria sin consultarlo con el gobernador, si es de su mismo espacio político. Che, la situación es tan grave que vamos a presentar un proyecto de ley para declarar la emergencia alimentaria y otro para declarar la emergencia sanitaria. ¿Estás de acuerdo? No, mirá, eso yo soy el ejecutivo en la provincia, consultemos, dejen que lo veamos nosotros. En definitiva, ante esta situación de crisis, lo que se estaba previendo era una suerte de intervención desde la legislatura hacia la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Kicillof, por parte de los legisladores del propio peronismo. ¿Quién era el autor? Es el autor de estos dos proyectos, el propio Mario Ischi, vicepresidente primero del Senado de la provincia de Buenos Aires. En el caso de la emergencia sanitaria y humanitaria, el proyecto lo podemos ver en pantalla, los había pasado, ahí está. El que estamos viendo ahora es el de la emergencia alimentaria. Bueno, vamos al de la emergencia alimentaria, que es el que se está viendo en pantalla. A ver si lo encuentro aquí. Sí. Declara por 18 meses la emergencia alimentaria y nutricional en todo el territorio de la provincia. Bueno, tiene pocos artículos, pero hay uno que está marcado con rojo en una de las capturas, no sé si... Ahí está, el artículo 8, que esto es muy hostil hacia la provincia de Buenos Aires y presentado por un propio legislador del peronismo, por Ischi. Sostiene el artículo 8, créase una comisión bicameral de carácter consultivo de seguimiento y control para la emergencia alimentaria y nutritiva en el ámbito de la honorable legislatura de la provincia de Buenos Aires. Estará integrada por 5 senadores y 5 diputados designados por los presidentes de las respectivas cámaras, debiendo contemplarse la participación de las minorías. La comisión bicameral podrá requerir informes al Poder Ejecutivo y practicará las observaciones, propuestas y recomendaciones. Es una suerte de una auditoría o cogestión casi de la política alimentaria desde la legislatura. Recordemos que en el caso del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad es Andrés Larroque, un ex cámpora, el que está a cargo. Esto es, digamos, lo más sensible de uno de los dos proyectos, que es el proyecto que declara la emergencia alimentaria. El proyecto que declara la emergencia sanitaria, que es la otra situación sensible, propone un periodo similar, que es durante 18 meses decretar la emergencia como prioridad absoluta, la emergencia sanitaria, con el objetivo de garantizar medicamentos, asegurar vacunas, garantizar tratamientos oncológicos, etcétera. Lo que me consta a mí, por información que tengo de fuentes que están involucradas en toda esta discusión, es que cayó muy mal en los ministros y en el propio gobernador involucrados en este tema, que desde la provincia de Buenos Aires y sobre todo desde legisladores del propio espacio se presentaran estos dos proyectos. ¿Y qué pasó en el día de hoy? La hice larga para contar finalmente lo que pasó. Los dos proyectos no se trataron. Hubo como un acuerdo, no los vamos a tratar sobre tablas. Los giraron a comisión, esto
entra en un compás de espera, puede pasar bastante tiempo. Para la vicegobernadora significaba una provocación a Kicillof que se los tratara en la sesión de hoy, pero hubo discusiones muy fuertes. Hubo un discurso de Mario Iggi, quien quedó bastante ofendido porque no se trataran los dos proyectos suyos en el día de hoy. En la reunión de labor parlamentaria de ayer se decidió postergarlos y no tratarlos sobre tablas, pero cuando le dieron la palabra, primero empezó a criticar muy fuertemente al gobierno nacional, Mario Iggi, largo, tenía 5 minutos para exponer nada más, y en un momento cambia un poquito el foco y empieza a criticar al gobierno provincial y a decir que el gobernador Kicillof no conoce el conurbano, que no recorre, que no sabe lo que está pasando, que él lo invita a recorrer. Perdón que te interrumpa. ¿Cómo cambian las cosas? Sí. En la última campaña lo seguía Kicillof. Claro. Sí. Y lo seguí junto a Mario Iggi en José Cepaz. Bueno. Y cuando Alberto Fernández, cuando Guado de Pedro renunció, Claro. que fue mientras iba en helicóptero a visitarlo a Iggi, que había estado internado, Sí. Iggi le decía que se separe de la Cámpora y de Cristina. ¿Cómo Bueno, cambian los tiempos? Ahora asumió otro rol, que es un rol de ariete, junto Sí. con Sergio Berni, del gobernador Kicillof, a quien consideran que ya no forma parte del espacio de Cristina, Sí. y que ahí hay una competencia claramente. Claro. Estuvo bravo también Berni. Estuvo Berni muy, muy duro también, pero ¿qué pasó? Iggi estaba hablando, cuando empezó a criticar al gobernador Kicillof, aparte recordemos que los últimos gobernadores de la provincia de Buenos Aires no son de la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof es porteño, María Eugenia Vidal era porteña y Daniel Scioli era porteño. Aunque Sí. después vamos a decir, después se mudaron algunos, pero no bonaerensizaron. todos. Claro. En el caso Claro. de Axel se fue a vivir a La Plata con toda su familia, cosa que muchos no hicieron, Sí. y vive en la gobernación, etcétera. Bueno, Scioli se compró Villa Lañata. Claro. Sí, pero estaba y actuaban, los Sí. que cubren La Plata te decían que tanto en el gobierno de Vidal como en el de Scioli funcionaba mucho la gobernación en la Acá. sede del Banco Provincia, Sí. acá en el microcentro. En cambio ahora con Kicillof se instaló que la discusión es allá. Ahora tenés que ir como periodista a La Plata No hay y antes forma, claro. yo ibas a hacer A la calle entrevistas San Martín y después Bartolomé Mitre. con Vidal también en retiro. Sí, Yo sí. también tenía Claro. una buena fuente en su momento Balestrini, que recibía, era vicegobernador y te recibía ahí Claro. en una sala que tenía el vicegobernador Sí, en sí, la tenían- sede del Banco Provincia. Bueno, Estaban ahí instalados. pasaban los 5 minutos, seguía Sí. Iggi pegando, ya pegándole a Kicillof, y Verónica Magario le dice, se terminó su tiempo. Y salta Berni y le dice, no, déjelo seguir hablando. No, se terminó su tiempo y le apagaron el micrófono. Cosas que entre peronistas antes no pasaban, pero está Claro. todo muy caldeado. Después siguió hablando Berni y fue dura hacia la vicegobernadora, a quien critica también por haber, entre comillas, de alguna manera enfriado o haberse sentado sobre las sesiones y que no haya funcionado mucho el Senado en todo este tramo del año. Recordemos que el kicilofismo tiene solo 5 legisladores en el Senado. Entonces también una de las razones políticas por las cuales cuando vos no controlás los números de un cuerpo legislativo, como mínimo tratás de que las sesiones no se convoquen y no sean tan... estoy explicándolo desde cierta lógica política. Igual hoy discutían, porque Sergio Berni, por ejemplo, dijo que devuelvan los 6 meses de dieta, o sea, lo que cobraron durante 6 meses por no haber trabajado. Y la oposición también, viste, se rasga las vestiduras. Sí. Pero recordemos que si se junta un número, no sé si son 10 o cuántos en la legislatura provincial, Se y vos pueden autoconvocar. no, le mandás, está obligada a la presidenta Sí. del cuerpo, como pasa en el Congreso. A ver, ayer Martín Menem estaba obligado a convocar, después no hubo quórum. Claro. Pero si los del PRO, por ejemplo, la Claro. Libertad Avanza, quieren sesionar, mandan una carta Claro. y después si no juntan el quórum, bueno, embrómense, digamos. Pero viste, porque... Así es. Bueno, en definitiva, y cerramos con esto, habrá que ver, por un lado, qué pasa con los dos proyectos de Sí, emergencia claro. alimentaria y emergencia sanitaria, que pasaron a comisión. Bueno, sigue el Mundial, veremos cuándo se reúnen las comisiones, qué pasa con el seguimiento de esos proyectos, que todo indica que Iggi quiere que sean ley y el gobierno provincial lo ve como algo totalmente fuera de toda lógica, que legisladores de su propio partido le apoyen, o mejor dicho, no le apoyen, lo presionen para sancionar leyes que
bueno, implican tener que dar explicaciones, tener que gestionar en dos áreas muy sensibles con la participación de legisladores. La situación entonces es para ponerle un foco, para estar atentos, y desde aquí, desde Doble Fondo, es lo que haremos. Claro, evidencia lo que está contando en su Doble Fondo Martín Piqué, la tensión que hay en el peronismo de la provincia de Buenos Aires con todos estos actores que algunos a veces van y vienen, porque Mario Ishi también es Mario Ishi. A veces está de un lado, pero es Mario Ishi. Digo, como puede pasar con un Fernando Espinosa de La Matanza, que puede estar a veces con Cristina o a veces con Kicillof, pero siempre está con Espinosa, ¿no? Es un tema porque, como vos decías, quieren cogobernar, poner una comisión para que diga dónde va la plata. En y el entonces caso el del gobernador, proyecto de emergencia alimentaria. claro. Suena raro. Sobre todo porque si sos del mismo gobierno, golpeás la puerta. Claro. Pero bueno, como decía el otro día Gioja, somos peronistas y los peronistas nos peleamos y discutimos. Sí, fue una entrevista muy divertida porque dijo, no somos una escuela de... No dijo la escuela de señoritas, dijo otra expresión, pero hablando como de un colegio de esos, como, donde nunca pasa nada. Que vas de corbatita y con el uniforme. Bueno, y él se peleó fuerte con Uñac en su provincia. Claro, así que eso lo conoce. Sí, ahí los hermanos Uñac versus los hermanos Gioja. Pero bueno, también habla de una tensión permanente, como dicen algunos, pero el adversario es Javier Milei. Pero bueno, el peronismo con Cristina presa, sin posibilidades de ser candidata, también está en un debate, y en la provincia de Buenos Aires lo que va a ser la pelea por la gobernación también. Porque los que están contentos son los periodistas, porque les habían cerrado el palco del Senado, el palco de periodistas. Había un tratamiento diferente respecto de diputados y había enojos con Magario por eso. Sí, y hoy están trabajando en el palco y digamos, ahí ya no hay tensión y estaban cubriendo y contando todo esto, porque claro, habrán llevado pochoclo los colegas de La Plata. Tremendo lo que... Y Martín resumió. Yo siempre digo, no miren Gran Hermano. No. Miren las sesiones de la legislatura esta de hoy en los La Plata. Los peronistas acreditados tanto en el Congreso Nacional como en la legislatura tienen para divertirse, eso seguro. Y también para estar ahí horas y horas, porque hoy no sé a qué hora terminan, Así en el caso del Congreso Nacional. Lo del Congreso Nacional, sí. Bueno, el Doble Fondo de Martín Piqué. FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano.
tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano. Creamos el sueño, hicimos el plano. Nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. No saben encontrar, están en Doble Fondo, con Analía Argento, Javier Leukovics y Martín Piqué. De 16 a 18 por FM La Patriada. Ay, ¿podemos espiar la sesión en la Cámara de Diputados, a ver cómo viene? Ya les dije, 38 oradores individuales. Ay, ¿quién está hablando? Vos que estás más cerca, Martín. Qué chiquito. Adriana Serkis de Río Negro, de tu provincia. Ah, Adriana Serkis. De Unión por la Patria. Sí, de Unión por la Patria. Bueno, vamos a la Cámara de Diputados, nosotros también. Vamos a hablar con Blanca Osuna, diputada nacional. Bueno, vamos a hablar de varios temas porque, como decimos, está el Mundial y está el caso Adorni, pero que lo acompañan incluso con el caso Adorni en el centro de los escándalos. Yo la verdad, honestamente, he dejado de llamarlos aliados, porque eso es un término que en política tiene cierta relevancia, jerarquía. Acá son partícipes necesarios de una entrega brutal que va acompañando y sosteniendo las dos sanciones que evidentemente hoy van a tener concreción en la Cámara, tanto el pago a los fondos buitres, a los holdouts, y este super RIGI, que hay que aclararlo, digamos, es un beneficio excluyente de la atención a sectores que hoy tienen una demanda expresa, necesaria, no solamente en materia de servicios, que el Estado tiene obligación, sino a su vez cuestiones básicas, digo, el trabajo, el alimento, la educación, la salud, las vacunas, los remedios. Bueno, eso quedan más postergados que hasta hoy día, y aparece entonces ese beneficio tributario que tiene un costo fiscal del que se han negado a hablar estos señores y señoras que de manera, la verdad, acordada, se implican en el respaldo a estos favores tributarios a un circuito de empresas, y que en algunos casos tienen nombre y apellido. Así que la verdad que lo de hoy es dramático y es continuación de lo que vimos ayer, y es esta complicidad también expresa con el sostenimiento de un personaje que tiene un valor explícito por la comisión de un delito de enriquecimiento ilícito y robo, y además explícito, porque implícito, digo, también explícito e implícito, ¿no? También por ese vínculo que lo ata al presidente. Estaba pensando en las palabras de que pasamos hace un ratito a Cristian Ritondo, que dijo, no, nosotros no íbamos a formar parte del show del kirchnerismo. Sin embargo, en el Senado mañana, Gerling, que es senador por el PRO, va a proponer lo mismo que proponían ustedes, que era tratar sobre tablas la posible interpelación a Manuel Adorni. Pero lo que pasa, Analia, que esa expresión, no voy a hacer una interpretación tan tesuda, esa expresión de Ritondo, en realidad lo que busca es atenuar las tensiones que en el propio bloque esta ausencia de ayer ha generado. Creo que hay dos dichos. Dos dichos, mire, solo dos dichos, claro, pero quiero, hablando de los propios, de mis compañeros, compañeras, creo que hay dos dichos que dan cuenta de esa realidad. Una es del propio
jefe de bloque, ¿no? De Germán Martínez, que le dijo a Ritondo en voz alta, nadie te pide tanto, porque es como arrastrarse mucho. Eso es en relación a lo que serían sus socios cómplices de la Libertad Avanza. Pero hay otro que una diputada planteó, y es, ojo, no vaya a ser que anden circulando algunos CBU que algunos desconocen, y entonces en esas confusiones que son tremendamente horribles, es donde se destapa la atención del propio PRO. Así que bueno, pero en definitiva digo, hoy es una jornada tremendamente dura y lamentable, ¿no? Es una jornada de entrega justamente a días de la conmemoración de la bandera, y cuando tantos argentinos, argentinas, reivindicamos la bandera y la asociamos a los partidos de fútbol, a Messi, etcétera, etcétera. Digo, la realidad más dura es la que se cocinó hoy a instancias del gobierno y sus socios partícipes necesarios de este robo. Claro, porque para usted, digo, muchos dicen, si el Rigui era malo, el Super Rigui es peor. Profundiza, claro, en realidad profundiza. ¿De qué estamos hablando? Rigui es un régimen especial para grandes inversores. La primera versión, que ya es ley y está vigente, lo que da cuenta cuando uno hace una evaluación es de que en la mayoría de los casos, las empresas no necesitaban ese beneficio. Ese beneficio fue como abundancia sobre decisiones que las propias empresas ya tenían y que no requerían, porque la desregulación sobre determinadas condicionalidades que el Estado pone para lo que es la inversión, el negocio, la producción, digamos, y su promoción, tiene una línea, y cuando esa línea se pasa y en realidad lo que se hace es un favoritismo, se está usando de recursos del Estado, que si uno imagina una caja donde están todos los recursos del Estado, lo que aportamos todo, hasta el último que compra, que aporta el IVA porque compra un sachet de leche, hasta el gordo, digamos, el que se ha enriquecido este tiempo como empresa, como circuito, digamos, y aporta. Pero cuando se favorece solo un sector, esa caja se enflaquece, y la tensión en realidad cae entre los que menos tienen, porque los que más acumulan evidentemente siguen siendo favorecidos. Es como una exacerbación de un favoritismo que va en una sola dirección y que deja a la Argentina con contrastes cada vez más graves, más dramáticos entre los que más y menos tienen. Sí, ¿qué tal, diputada? Martín Pique la saluda, ¿cómo anda? Quería preguntarle sobre, hace unas semanas también conversamos con otros dirigentes políticos de su provincia sobre Entre Ríos, y bueno, en algún momento hubo un hecho emblemático que es la granja avícola Tres Arroyos, ¿no? que anunció su cierre, y desde entonces para acá, ¿cómo está la realidad productiva de una provincia que bueno, produce frutas, produce pollos en tiempos normales, ¿no? Tiene también todo su riqueza en términos del complejo agroindustrial. ¿Cómo está Entre Ríos en este momento? Cuando uno ve en perspectiva lo que es el desarrollo productivo de Entre Ríos, la verdad que la producción de agroalimentos tiene una impronta muy fuerte, y de hecho la producción avícola es una señal realmente importante, ¿no? Y es la declinación de lo que es la producción avícola, y en particular la situación de Granja Tres Arroyos en la provincia deja a casi 1000 familias al borde de todo, ¿no? Sin trabajo y con todas las consecuencias. Son 980 trabajadores, trabajadoras. Digo, mi familia, pensemos
en 5.000 personas en una comunidad relativamente pequeña, más allá de su importancia, como es Concepción del Uruguay. Pero hablando y en el vínculo que tenemos con los dirigentes que están vinculados a las organizaciones que representan al sector, tanto el sindicato de alimentos como el que representa a la producción avícola, la angustia que los condiciona, porque el gobernador no hace nada, porque el gobernador actúa para la tribuna y, por ejemplo, frente a consultas que le hacen periodistas, creo, de buena fe. Está muy cerca de la Libertad Avanza, Frigerio. Claro. ¿No? Está muy cerca, claro, de lo que le conviene, En realidad, creo que la recepción de 400.000 millones de pesos en estos días como adelanto de coparticipación tiene que ver con favores que evidentemente están atados a esta levantada de manos de... ¿Cuánto recibió Entre Ríos? 400.000 millones, igual que Santa Fe, exactamente igual que Santa Fe. Eso fue un decreto de la semana pasada. Adelanto de coparticipación, sí. Adelanto de coparticipación, y creo pero eso es un adelanto con la condicionalidad de que, por supuesto, eso debe ser regresado a las arcas nacionales este año, con una situación extrema donde las rutas se caen a pedazos, donde, mire, fíjese que en estos días nada más está un fallo que debe adoptar la justicia provincial respecto a un funcionario de Frigerio que, yendo en ruta borracho en un auto oficial, mató líquido tremendamente a 4 trabajadores de un pueblito de Entre Ríos, Basavilbaso. Yo creo, la verdad que la situación es grave. El gobernador no hace más que actuar para la tribuna, y mientras tanto, bueno, se cierran empresas, hay casi 900 empresas cerradas, pequeñas, medianas, digamos, la mayoría son pequeños negocios o pequeños emprendimientos, que es un poco el perfil, el formato productivo de la provincia, y todo va para atrás. Creo que en eso, digamos, no hay un índice que dé favorable en la provincia. Diputada Blanca Osuna, me estaba acordando que Ricardo Quintela también pidió adelanto de coparticipación y no se lo dieron. La última pregunta se la hace Javier Leikowicz. Diputada, ¿qué tal? Quería consultarle por el tema de la adjudicación de la licitación de la hidrovía, si cree, en función de las críticas que ha hecho la justicia, incluso, si es posible, digamos, que esto termine judicializado y frenado por algún amparo, o si hay alguna vía de avance por ese lado o no. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas hizo una declaración en virtud de un expediente y de denuncias que había recepcionado, y hizo una serie de señalamientos a los cuales yo me referí en mi intervención esta tarde, en la sesión de hoy. Pero a su vez, yo lo que planteé, me parece que es muy importante, primero, el valor práctico, simbólico y integral que tiene el río Paraná en la región, en la Argentina, en la región y en mi provincia. Y al mismo tiempo que hay antecedentes jurisprudenciales que es importante tener en cuenta. Uno tiene que ver con una ley, la 9092, que es una ley provincial, que fue aprobada por unanimidad entre los años 96 y 97, exactamente no recuerdo, pero o 96 y 97, que fue cuando, durante el gobierno de Menem, se decidió construir una represa sobre el Paraná. Fue tan grande el levantamiento, fue tan grande la movilización de Entre Ríos que obturó esa obra, más el antecedente jurisprudencial, yo lo cito porque es un fallo de la Corte que declara inconstitucional un decreto de Menem que definía dar inicio a la obra. Sí. Y ahora, estamos frente a una adjudicación que se hizo el 18, se dio a conocer justo el Día de la Bandera, se entregó la bandera del río Paraná, y yo creo que sobre la base de lo de la PIA, de la Procuraduría,
más otros antecedentes, hay denuncias, hay acciones, que creo que es muy, muy importante lo que pueda suceder. Hay otro antecedente más que a mí me interesaría señalar, que es, ¿ustedes recuerdan cuando el humo llegó a Buenos Aires, sí, el humo de la quema sí, de las islas? Sí. Bueno, digamos, el escándalo fue porque llegó acá, a Buenos Aires, pero nosotros la verdad que veníamos afectados hacía rato. En esa circunstancia hubo distintas denuncias cruzadas, denuncias de municipios, denuncias de organizaciones, en fin. El proceso de denuncias, el tratamiento administrativo de las denuncias fue ascendiendo hasta que la Corte lo que definió es que, digamos, reconociendo el valor primigenio de un bien natural, en este caso eran los humedales, las islas, los riachos, los humedales, porque era lo que estaba siendo afectado con las quemazones, y el ambiente, y en consecuencia las costas, la gente, en fin, que y definió la obligación, la responsabilidad de que el Estado federal, junto con las provincias y los municipios, operen en casos similares, actúen de manera conjunta en casos similares. Y yo creo que lo de la licitación del río Paraná es un buen ejemplo. La licitación adjudicada a Jean Denul. Y lo es porque en realidad el dragado a 44 pies realmente que va a afectar de manera notable el ambiente, la calidad del agua, las costas, el acceso al agua potable. En el caso de la ciudad de Victoria, en mi provincia, de manera insistente, las comunidades y los responsables locales, la intendenta ha operado y ha denunciado que el taponamiento que provoca, porque excavar a 44 pies supone que lo que se extrae en esa excavación, como no hay un estudio de impacto ambiental reconocido, queda en los bordes, queda en la costa, y eso va operando, va modificando sustancialmente lo que es el perfil de la costa. Pero bueno, tenemos un gobernador que le gusta el negocio de inmobiliario en las islas, entonces la verdad que no tenemos quien se ponga al frente y defienda, y entonces será la comunidad, las organizaciones libres del pueblo, que es lo que están haciendo hacer, ¿no? Diputada, disculpe que la interrumpa, porque ya nos termina el programa y sabemos también que usted tiene que volver a la sesión. ¿Cuántas cosas que están cambiando radicalmente, ¿no? Y bueno, y no se escucha por ahí a la comunidad o a mucha gente que está pidiendo que se la tenga en cuenta y que se tenga en cuenta también a su tierra y a la forma de vida y a sus necesidades. Muchísimas gracias, diputada. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Blanca Osuna, diputada nacional por la provincia de Entre Ríos, por Unión por la Patria. El periodismo, la información y el análisis que otros no saben encontrar están en Doble Fondo, con Analía Argento, Javier Leukovics y Martín Piqué. De 16 a 18 por FM La Patriada. Bueno, y ¿tenemos algún mensajito por WhatsApp? No, mañana podemos volver con la consigna porque se nos ocurrió como muy avanzado el programa. ¿Vos estás, ¿Qué cosas podés soltar, que deberías soltar y estás ahí aferrado? A veces hay objetos que vienen con una carga familiar que en algún momento decís, ya está. Yo tengo las camisetas de fútbol de cuando era yo chiquito. Ay, qué lindo. Mirá qué bien. No, obviamente que no me entran. ¿De qué equipo? Me imagino. Bueno, de River y de Argentina. Por ejemplo, tengo la del Mundial 94, Argentina, la de Sancho, de River. Pero bueno, ¿qué hago? ¿Qué se hace con eso? Y guardarlas para cuando tengas hijos. Claro. Sí, después vas a tener, supongo. Yo le guardé muñecas mías a mis hijas y nunca las usaron. Usaron las suyas, las nuevas, y ahora guardo las de ellas para cuando yo tenga nietos y seguro que no los van a usar. Bueno, lo que viene, y hoy sigue la sesión en la Cámara de Diputados, mañana hay que ver qué pasa en la sesión del Senado, si hay dos PRO o no. En definitiva, el PRO está bancando Manuel Adorni. El presidente se va en un rato, ¿no? Se va a España. Se va a España esta misma noche.
pero tiene varias actividades, y le entregan un premio también. Y la semana que viene después va a Estados Unidos el 4 de julio a la celebración. Bueno, es algo de lo que se viene. Alguien lo chicaneó diciendo, supongo que el 9 de julio va a estar acá, ¿no? Claro. Sí. Martín El Zorro de la Vega, gracias, el productor de este programa. Nadia Pitaluga, coordinadora. Leandro Quiroga y Axel Recio en la operación técnica. En redes sociales está Micaela Pitaluga. Está Felipe Allende, ¿no? Hoy sí, ahí está Felipe, gracias. Y bueno, y gracias a todos ustedes por estar del otro lado, por acompañarnos. Gracias Martín Piqué. Gracias a vos, por el doble fondo, siempre atento a todo lo que pasa. El señor Javier Leikovich trata de traer buenas noticias, pero viste, a veces estoy trae haciendo lo algo, posible. A veces trae. Me hace acordar a Fernando de la Rúa que esa frase, qué lindo que es dar buenas noticias. Claro. No, porque por ahí dice, trae un número positivo para la economía, pero siempre tiene un costo. Es el sí, pero. Es el sí, pero. Claro. Pero bueno, por ahí el viernes nos viene a contar que va a tocar ahí en La Paz Arriba. Traigo un recreíto. Claro, ahí está. Nos vamos, son las 6 de la tarde. Gracias Martín, gracias Javier. Mi nombre es Analía Argento. Nos reencontramos mañana en Doble Fondo a las 4 de la tarde. Chao. Un mundo en tu radio, en el 102. Buscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.